Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. A veces vivir, a veces respirar, a veces comer, a veces sentir. Son cosas que lo tenemos todos los días, son cosas que lo vivimos todos los días, pero muchas veces no le damos la importancia necesaria. Nos concentramos y muchas veces nos quejamos y simplemente estamos pensando en ideas tan erróneas, en ideas tan falsas de por qué la vida puede ser fea para mí o por qué la vida me quitó algo. Qué importante que es cuando nosotros aprendemos a entender la transformación del ser humano. Cuando llegó, cuando creció, cuando tuvo una familia y en el momento también que tiene que partir de este mundo. Comenzando noviembre también con el día de finados y súper importante hoy darnos la oportunidad en lo sencillo de la vida de hablar de la muerte, de cómo nosotros con nuestros seres queridos deberíamos aprender a soltar la muerte. Suele pasar que cuando llegan estas fechas o cuando uno va al cementerio o cuando uno se acuerda de las personas que ha perdido se pone triste. Está bien sentir tristeza, pero no está bien que vivas con esa tristeza todo el tiempo desde que se murió tu ser querido, desde que se murió alguien que conociste, porque de una u otra forma ese ser querido que se fue no quisiera que tú te esclavices en la tristeza, no quisiera que tú te escudes pensando en una vida imaginaria que pudiste haber tenido si es que no se moría. Entonces, qué importante que es la aceptación de las personas que se murieron, la aceptación de la transformación, de que cosechamos, llegamos, crecemos y en algún momento tenemos que partir. Que nunca en nuestra vida podemos vivir más o pudimos haber tenido nuevas experiencias porque pensamos que las personas cuando se mueren tal vez hubieran estado en nuestra vida y hubieran cambiado nuestra vida y también nos hubieran motivado en nuestra vida, pero la muerte llega a la persona en un momento tal vez indicado para esa persona, porque tal vez ya cumplió en esta plataforma, cumplió en esta vida, tal vez esa persona ya cumplió con su proceso. Y la mejor forma de nosotros acordarnos de las personas que hemos perdido, o la mejor forma de nosotros acordarnos de las personas que hemos, de una u otra forma, extrañado en el proceso de la muerte, es recordarles con recuerdos buenos, con los consejos que te daban. Eso es importante cuando tú quieres sentir a una persona, tal vez que se murió, que se transformó, los consejos que te daba. ¿Qué te decía que no le gustaba de ti? ¿Qué te aconsejaba y qué te decía que cambies? Porque cuando tú utilizas esos consejos de las personas que se transformaron, comienzas a sentir que están ahí contigo, porque un buen consejo te queda para toda la vida. A veces tal vez conversamos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con amigos, y cuando te dan un buen consejo y un consejo te llega al alma, un consejo te llega al corazón, te queda. Entonces, qué importante es que nosotros comencemos a recordar todos los consejos de las personas que se murieron, de las personas que se transformaron. Porque dentro de la muerte también existe un proceso de entendimiento. Cuando se muere un niño, cuando se muere un adolescente, cuando se muere tal vez en la vejez. Que de una u otra forma la muerte es dolorosa para nosotros como seres humanos porque nos apegamos a las cosas. Pero no podemos permitir dentro de nuestra vida el vivir penando por esas personas o el vivir entristecido por esas personas, porque tienen su momento y tienen su espacio. Tú tienes tu proceso de luto y es el respeto que le tienes a esa persona, pero que cada vez que te acuerdes, cada vez que hables o cada vez que vayas al cementerio, lleguen estas fechas, te pongas triste. No es tan razonable, porque es mejor sentir la transformación de esas personas. Se fueron. No vivir en un mundo imaginario de que si estuvieran vivos o si no se hubieran muerto o si no cogía el carro no se moría o si no salía de la casa no le pasaba eso, porque nos frustramos a querer cambiar cosas que no podemos. Y esa frustración es lo que nos detiene. Cuando nosotros nos sentimos frustrados, nos detenemos. ¿Qué pasa cuando nos detenemos? Solo respiramos. No queremos hacer nada, no queremos ir al trabajo, no queremos vivir. Y lo peor de todo es que a veces terminamos tan tristes por las personas que perdimos, que no valoramos las personas que se quedaron. Y eso muchas veces son las partes positivas de la muerte, de que cuando alguien cercano se muere, cuando la muerte visita tu entorno, te enseña a valorar a los que se quedan vivos. Hay situaciones en donde una persona que se muere unió hijos, unió primos, unió tíos. En una muerte tal vez se conoce a más familia.
Entonces, de una u otra forma, el aceptar el proceso de muerte o el aceptar que mis seres queridos en algún momento se murieron o puede llegar el día de que se mueran, no es simplemente un irrespeto a olvidarles, sino entender de que tuvieron su proceso. Y en ese proceso simplemente a ti te enseñó y te dejó lo que tenías que haber aprendido. Entonces, qué importante para nosotros hoy es entender cómo podemos procesar la muerte. Entender cómo podemos procesar también las varias muertes que tenemos en nuestra vida, porque cuando tú terminas la escuela y pasas al colegio, estás muriendo también en tu proceso escolar. Cuando tú pasas del colegio, pasas a la universidad, estás muriendo tu proceso también del colegio, porque de una u otra forma pasas por muchas muertes. Cuando te cambias de trabajo, cuando te cambias de ciudad, cuando tal vez te cambias de colegio, en el proceso, todos esos cambios son muertes pequeñas que nosotros tenemos todos los días o que tenemos a diario. Pero qué importante es muchas veces canalizar que la muerte dentro de un proceso de cambio o dentro de mejorar algo, tal vez es un camino bueno para nosotros. Porque muchas veces nos arrepentimos de las cosas que hacemos mal. Muchas veces queremos cambiar cosas que nos equivocamos. Y también estamos en ese proceso pasando por estados de muerte. Estamos matando patrones de conducta que no nos hacen bien. Estamos matando pensamientos que nos generan tristeza. Entonces, ese proceso de inicio, ese proceso de final, es un proceso que tú tienes que entender, no desde la mente. Porque cuando tú quieres entenderle desde la mente, viene la ansiedad de extrañarle, viene muchas veces la ansiedad de sentir que no va a ser lo mismo sin esa persona. Y en el proceso de la muerte, muchas veces no se generaliza a qué momento te llega o en dónde o en qué familia llega. ¿Por qué? Porque se ha visto que padres pierden hijos, se ve que hijos pierden a padres, se ve que parejas también se pierden entre hombres, entre mujeres, porque la muerte es un proceso de cambio radical, porque cuando nosotros pasamos por este proceso de muerte y de desapego de nuestros familiares, nos quedamos con todo lo bonito y eso es bueno. Pero también es bueno no apegarme a qué hubiera pasado si estuviera vivo. O cómo estuviera mi vida si estuviera vivo, porque ya estoy frustrando simplemente un pensamiento y una emoción. Porque sabes que no puedes regresar, porque sabes tal vez que no puedes verle. Y la mejor forma de procesar la muerte es aceptando que te enseñó. ¿Y qué es lo que a ti te puede dar la fortuna de comenzar a aceptar la muerte de un ser querido? Muchas veces nosotros nos quejamos de todo. Antes que se muera esa persona, ¿de qué te quejabas? Antes de que se muera ese ser querido, ese amigo, ese familiar, ¿de qué te quejabas? ¿Qué era para ti feo de tu vida? ¿Qué era para ti incómodo en tu vida? ¿Qué sentías que pudo haber sido más? Entonces, en ese proceso de muerte tal vez entendiste que hay cosas más fuertes por las que uno puede cambiar, que es el desapego a un ser querido. Y ahí haces conciencia de saber que quieres actuar de mejor manera, que quieres hablar más con tu familia. Porque de una otra forma, en un velorio se conoce a familia que a veces ni se ven porque nunca tienen tiempo, porque pasan trabajando. Entonces, si nosotros simplemente comenzamos a recordar a las personas que se han transformado con los consejos y los recuerdos bonitos, tú estás manteniéndole en el presente, estás manteniéndole viva dentro de tu mente, porque esa es la mejor forma uno de dejarse recordar con los mejores momentos. ¿Por qué? Porque cada vez que se acuerdan de ti, cada vez que conversan de ti, cada vez que ponen una conversación o un tema, te están manteniendo vivo por tu forma de ser, por tus cambios, por las cosas tal vez simplemente diferentes que como persona dabas o como persona ejercías. ¿Qué es lo mejor que nosotros como personas podemos dejar a nuestro entorno? Nuestro comportamiento. El saludar, el ser respetuosos, el ser sinceros, el ser honestos y éticos con nosotros mismos. Porque literalmente cuando tú dejas este mundo no te llevas nada, o sea, no te llevas el carro que a veces te enojas porque te rayan, o sea, no te llevas la casa que a veces te preocupa que te quiten, no te llevas a veces ni siquiera el celular que a veces te estresas cuando se apaga o cuando se te pierde, no te llevas nada. Y te das cuenta de que a lo único que llegas al cementerio es a dejar recuerdos en las personas que estuvieron contigo y que te van a mantener vivas. Y esa es la mejor forma de nosotros no tenerle tampoco miedo a la muerte, porque hay personas que tal vez le tienen miedo a la muerte, tal vez tienen miedo a los que dejan,
El miedo es normal porque es un instinto del cuerpo, pero el entendimiento, tú lo decides, cómo entender la vida, cómo canalizar tu vida. El mismo tema espiritual hemos hablado y hemos contextualizado lo mucho o lo tan espiritual que puedes llegar a ser cuando tú no entiendes desde la cabeza las cosas, entiendes desde el corazón. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Qué tengo que valorar? ¿Qué tengo que agradecer? A veces parece sencillo y lo podemos repetir siempre, de que tener un plato de comida, de que tener una ropa, de que tener una cama es una gratitud, pero a veces se nos olvida. Y cuando llega la muerte a nuestra sociedad, a nuestra familia o a nuestra casa, hace que un golpe tan fuerte tomemos conciencia. Y de ese golpe tan fuerte que tomamos conciencia, comienzan a cambiar muchas cosas. Entonces, qué importante que es nosotros hoy identificar estas fechas como un recuerdo bonito de las personas que se fueron, de las que se transformaron. Cuando nosotros hablamos personas que en algún momento dejaron obras y cosas buenas que se les recuerda siempre, es Mahatma, la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, o sea, personas que de una u otra forma actuaron diferente, personas que de alguna u otra forma demostraron el lado humano que todos tenemos. Y te das cuenta que cada vez que nos acordamos o cada vez que vemos una foto de ellos, los mantenemos vivos. Entonces, qué importante que es nosotros hacernos cargos de esa parte en nuestro aspecto familiar, en nuestro aspecto social, dar lo mejor de mí. ¿Por qué tú no das lo mejor de ti? Porque esperas que te devuelvan, porque esperas que sean contigo recíprocos, y tú no te das cuenta que la buena actitud, la buena onda y el buen comportamiento está dejando una vida eterna en el pensamiento de los que te quieren. Todos te van a recordar como una buena persona, todos te van a recordar como solidario, todos te van a recordar como lo que dejaste en tu actitud, lo que mostraste cuando estaban con esas personas. Por eso es preocupante hoy cuando tú sales con amigos o sales con alguien a tomarte un café y le pone más atención al teléfono. Tú puedes encontrar dentro de la familia que todos pasan en el teléfono. El papá, la mamá, los hijos dentro de la casa pasan en el teléfono. Y cuando alguien se muere, estamos llorando y estamos diciendo ¿por qué se murió? ¿Para qué? ¿Para tenerle más en el teléfono o para igual no escucharle porque pasa en mi teléfono? A veces nosotros descuidamos lo real. A veces nosotros descuidamos las sensaciones reales de conversar, de transmitir, de mover las manos, de abrazar. Olvidamos esas sensaciones reales. Pero cuando viene inesperadamente la muerte, nos quejamos, nos entristecemos y decimos, uy, ¿por qué se murió y para qué se murió? Si a veces ni cuando estamos conectados escribimos. Les tenemos tantos contactos que ni siquiera nos mandamos un hola. Entonces, de una u otra forma tenemos que nosotros vivir el presente para aprovechar. Y al momento que tú les aprovechas a las personas que están en tu entorno, tal vez cuando se mueran no te quedas con la culpa. Porque eso también es algo que todos los seres humanos en algún momento, cuando alguien se muere, todos se culpan. Por mi culpa se murió porque yo le dejé salir, o por mi culpa se murió porque yo le dije que se vaya a ese trabajo, y nos culpabilizamos por cosas que no tienen sentido. No tienen sentido cuando algo llega a su final, cuando algo se termina, cuando algo acaba, ese momento tiene que terminarse. A veces cuando hay personas que se mueren en accidentes, si no se iba de paseo no se moría. No, si se quedaba en la casa igual se moría. ¿Por qué? Porque les llegaba, terminó un ciclo. Y al momento que nosotros nos quedamos con esa creencia de que si no se iba de viaje no se moría, o si no salía no se moría, si no le hacían eso no se moría, nos frustramos y nos quedamos con una vida imaginaria de qué hubiese sido si él estuviera aquí, estuviera mejor, mi vida fuera mejor, tal vez tuviera alguien que me apoye, tal vez tuviera alguien que me entiende, y cuando estaba vivo tal vez ni le escuchabas. Entonces, el entender la muerte no solo es el tema de desapego de que perdí a alguien. El entender la muerte es saber yo que estoy dando, saber yo que estoy viviendo y saber yo que estoy mostrando. Eso es vivir la muerte. Cuando visita la muerte tu familia, cuando visita la muerte tu hogar, ese desapego es fuerte y lo entiendo, y tienes todo el derecho de ponerte triste. Tienes todo el derecho en algún momento de sentirte frustrado, pero que eso te dure 1 año, 2 años, 3 años, ya es decisión tuya. Porque tú puedes encontrar en la vida personas que han perdido seres queridos hace 20 años y siguen sufriendo. Personas que han perdido seres queridos hace 10 años, hace 5 años y siguen sufriendo. Y si nosotros quisiéramos especular en algún momento cómo se sienten esas personas, tal vez incómodas, porque tal vez ellas están en una transformación, están más tranquilas y nosotros vivimos penando por ellos. Entonces, tenemos una vida, respiramos,
funcionamos todos los sistemas biológicos, pero ¿qué? Nos botamos, nos dejamos, ya no queremos vivir, no queremos hacer nada. Entonces, cuando tú dejas que este proceso de luto, pase más de 3 meses, hasta 6 meses, ya estás cayendo en costumbre. Ya estás generándole un pretexto de no querer seguir adelante. ¿Por qué? Porque hemos hablado en el programa y hemos especificado muchas veces la adaptación que tiene el cuerpo a cualquier cosa. El cuerpo se adapta a cualquier cosa. Lo que no se adapta es la mente. A la mente no le gustan los cambios. A la mente no le gustan muchas veces los sacudones, porque la mente le gusta estar en estabilidad. El cuerpo biológicamente se adapta. Los serranos, cuando vamos a la costa, los primeros días estamos pero rosados, quemados. Al 4º, 5º día nos adaptamos. Tú cuando entras a un cuarto con mal olor, por lo general, en milésimas de segundo se adapta tu olfato a ese olor. Puedes llegar a otra persona y le puedes decir, apesta. No, tú ya te adaptaste a ese olor. El cuerpo biológicamente se adapta a los cambios, porque estamos biológicamente para los cambios. Lo que no se adapta es la mente. ¿Y por qué lo que no se adapta es la mente? Porque tú te quedas con la idea de qué hubiese sido, o qué hubiese pasado, o ya no quiero vivir, o ya no es lo mismo, o sin esa persona simplemente mi vida se fue a la oscuridad. Y te das cuenta de que la muerte llegó a tu vida, de que la muerte llegó a tu entorno, a tu familia, y no te enseñó lo que tenía que enseñarte. Porque la muerte a uno le da un sacudón y le hace tener conciencia de qué estoy haciendo. Nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a sentir la muerte como un aprendizaje. Date la oportunidad de sentirte triste, de llorar, pero no lo hagas costumbre. No te escudes en que desde que perdiste a esa persona o desde que se murió esa persona no vives, porque es un escudo que no te sirve a ti. Es un escudo que a ti simplemente te va a mantener todos los días en vibraciones bajas, en que me importismo, en tristeza, y eso te hace daño a ti. Entonces, cuando nosotros queremos entender la muerte, tenemos que aprender a saber qué nos enseña cuando llega a nuestra sociedad, a nuestra familia o sobre todo a los seres que amamos. Y seguimos en lo sencillo de la vida, hoy hablando de la muerte. El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona, pero lo que tú eres siempre será tuyo, y eso se quedará por siempre. Las actitudes, los recuerdos, la buena voluntad, el ser comedido, el ser saludador, el que la gente se acuerde de ti con humildad, que la gente se acuerde de ti con lo que eres, no con lo que aparentamos, porque muchas veces queremos aparentar cosas que ni nosotros entendemos de nuestra propia vida. A veces no sabemos ni para quién vivimos. A veces no sabemos ni qué nos presiona en la vida. Simplemente es el pretexto de quedarnos ahí, de no querer vivir. La vida es un regalo que tienes todos los días, porque te levantas sano, respiras. Hay personas que luchan todos los días por un día más de vida. Y esas personas cada vez que abren los ojos agradecen al mundo, agradecen a Dios, agradecen la existencia de respirar. Personas que tienen a veces enfermedades mortales. Pero nosotros que dentro de la ironía tenemos salud, tenemos todo, nos levantamos como que fuera normal. A veces nos levantamos hasta malgeños. Nos levantamos malgeños, nos levantamos a sobrevivir, nos levantamos simplemente a respirar. Y no nos damos cuenta que el milagro más grande es eso, abrir los ojos. Abrir los ojos, porque cuando tú estás en un sueño profundo, estás dejando que un día se termine, se transforme. Pero el que abras los ojos es porque todavía tienes la oportunidad de cambiar. Que abras los ojos es que tú todavía tengas la oportunidad de sentir, de vivir, de sentir cosas buenas, de sentir cosas malas, de sentir que la vida a veces es dura, pero sentir también que la vida a veces es bonita, es feliz. Sentir que las crisis en tu vida te enseñan mucho. Las crisis en tu vida te dan sacudones increíbles. Porque a veces nos desconcentramos en lo cotidiano. Vivimos para trabajar 8 horas, llegamos a la casa, vivimos pensando en el trabajo cuando estamos en la casa. Cuando estamos en el trabajo vivimos pensando en lo que pasa en la casa. Y nunca pasamos presentes, nunca estamos aquí y ahora. Vivimos preocupados por el futuro y vivimos con miedo, con resentimiento, con queja del pasado. Y son cosas que te hacen daño a ti. Son cosas que te dañan a ti, son cosas que te paralizan a ti. Entonces, qué importante que es nosotros tener una percepción de muerte más positiva. Darte la oportunidad de sentir tristeza, claro. Darte la oportunidad de sentir luto, claro. Es un proceso y te lo mereces.
Pero no puedes estancarte ahí, no puedes dejar de vivir o solo dedicarte a respirar porque sientes que algo perdiste, porque sientes que ya no es lo mismo. Si en algún momento Dios te quita un ser querido, o sea, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, yo sé que es fuerte, pero a ti te eligió porque vas a resistir, porque no pone cosas que no vas a poder. Él conoce tu fuerza, Él conoce tu esencia, conoce tus decisiones, tu voluntad y lo haces. Porque Él no pone cargas ni castigos que nosotros no podamos en algún momento superarlos. Aunque suena un poco feo castigo, pero aprendemos. Pongámosle crisis, pongámosle un desequilibrio, o sea, pongámosle algo en nuestra vida que nos golpea, que nos entristece, que nos frustra. Con eso aprendes, con eso evolucionamos. Nosotros somos animales inteligentes y nuestro instinto evoluciona cuando estamos en peligro. Si tú no generas muchas veces una crisis o muchas veces tu instinto no se siente amenazado o en peligro, no evolucionas, te quedas en tu estado de confort siempre, te quedas en tu estado de confort toda la vida y terminas aburriéndote. Entonces, cuando nosotros también tenemos ese proceso de una muerte positiva o de una muerte más tranquila, evitamos los comentarios de qué hubiese sido o qué hubiera sido si no se hubiera muerto. Aceptamos que terminó, que fluyó, que se transformó. Aceptamos que está en un lugar en donde tal vez se siente bueno, se siente tranquilo. Y que a nosotros nos toca seguir viviendo, demostrándolos y viviendo con sus consejos o con las veces que conversábamos con esas personas. Mantenerles en nuestro pensamiento es la mejor manera de mantenerles vivos. Entonces, qué necesario tengo en mi vida bloquearme por alguien que perdí. No gano nada, gano frustrarme. Y a veces uno dice, no, pero es que yo ya no quiero, yo ya no me importa nada, ya no me importo ni yo mismo, ya no quiero ni vivir yo tampoco. Entonces, si no quieres hacerlo por ti, hazlo por la persona que se murió, porque a esa persona no le gustaría verte infeliz. Porque si esa persona llegó a su ciclo para que se transforme, para que se muera, no tiene que sentirse esa persona o esa esencia culpable de lo que tú te quedaste penando en la vida. Entonces tenemos que aprender a soltar. Hay un ejercicio súper bonito que yo recomiendo mucho cuando necesariamente necesitamos hacer algo para soltar. Hoy tienes tú la fecha tan bonita de ir al cementerio, de limpiar las tumbas, de pintarles. Entonces, casi al atardecer, por ahí entre las 5 o 6 de la tarde, es bueno a veces que lleves globos a la tumba. Y con esos globos, date la oportunidad de en la tumba soltar lo que te duele, soltarle a la persona que fluya, soltarle a la persona que se vaya. Porque cada vez que nosotros lloramos, cada vez que nosotros penamos, cada vez que nosotros nos incomodamos por no entenderle a la muerte desde una sensación un poco más positiva para mí, porque necesito vivir, porque necesito respirar y porque necesito cambiar, puedes hacer este ejercicio. Te funciona mucho porque de una u otra forma en el globo puedes poner el recuerdo que no te deja en paz. En el globo puedes poner la culpa. En el globo puedes poner el perdón. Si necesitabas perdonarle, perdónale. Suéltale la culpa, no te sientas culpable de que se murió. A veces te quedas con esa culpa de que es que peleé antes que se muera. Es que justo me disgusté cuando se murió. Pídele perdón, ingresa en el globo al momento que inflas el globo, al momento que los dejas ir. Estás tú dejando que fluya. Tú estás permitiendo que se vaya. Pero necesitas hoy, con la fecha que estás en este momento, transformar y soltar para que tu presente futuro sea bueno, para que tu presente futuro sea de vida, para que tu presente futuro sea de actitudes buenas. Porque nosotros cuando demostramos con nuestra actitud, sabemos qué tan espiritual o qué tan sensitiva es una persona. Uno puede hablar de bondad, pero si no muestra bondad, pues es complicado. Uno puede hablar de amor, pero si no muestra amor en algún momento a sus enemigos, porque me enseñaron a no ser como ellos, es un espacio muy grande el que dejamos. Entonces, hoy, dediquémonos a vivir. Dediquémonos a aprovechar los instantes sencillos de nuestra vida, el jugar con un niño, el jugar tal vez con los que se quedaron vivos. No quieras entender la muerte, porque cuando quieres entender la muerte también caes en más preguntas que respuestas. Y cuando consigues respuestas a las preguntas que tenías, tu cerebro te pone más preguntas.
Entonces, el tratar de entender la muerte en una percepción positiva para ti es mejor que tratar de entender la muerte de la persona que se murió. Porque a veces decimos, ¿por qué se murió? ¿Y por qué tuvo que irse? Y preguntamos al aire, preguntamos a veces al mundo. Hay personas que a veces generan un resentimiento contra Dios. No, es que Dios no existe porque se murió. No podemos nosotros adueñarnos de las cosas. No podemos nosotros también ser egoístas con nosotros mismos y con la persona que terminó su ciclo, que se transformó. ¿Cuántas veces hemos pasado y me involucro porque ha pasado de que tienes un ser querido en la clínica, en el hospital, y ves cómo sufre, ves cómo pasa mal, ves cómo en algún momento pasa incómodo, pero quisiéramos que siga vivo, pero que siga vivo. Y no nos damos cuenta de que tal vez necesita descansar, de que tal vez ya luchó, ya vivió, ya tuvo experiencias tal vez a las que tú todavía no llegas o no te han llegado, pero ya terminó su ciclo. Y esa percepción va a ser súper más amplia para ti, para entender. La gente que es más espiritual, está comprobado científicamente que los glóbulos frontales entienden mejor las cosas. Tienes una decisión más amplia, tienes un entendimiento más amplio de lo que te está pasando. Entonces, cuando tú tienes un entendimiento más amplio, obviamente vas a canalizar qué aprendí, qué no aprendí, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar. Y ahí tú comienzas a mantener viva a las personas siendo lo que ellos te pedían que seas, o simplemente tratando de seguir los consejos que ellos en algún momento te dijeron. Pero no te pongas triste. Disfruta porque eso es lo que realmente se queda con las personas. Nuestra esencia, nuestros momentos. Deja el celular un rato, apágalo y sal de ese mundo virtual y habla y conversa con las personas que estás hoy. En algún momento se transformarán, en algún momento tal vez les llegará la muerte y no te quedas con eso de que no los disfruté, porque eso es el primer pensamiento que tiene alguien cuando pierde algo. No, es que no lo disfruté. Disfrútalo. Deslígate del teléfono. Si tú estás en tu casa, pídeles de favor que en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda, todos dejen los teléfonos, convivan y tengan sensaciones reales. Déjense llevar de conversaciones reales. Si no hay costumbre en tu familia y te preguntas, no, pero ¿y de qué vamos a conversar? Pues conversa del clima del día, pero conversa con tu familia. Si tienes a veces recelo de preguntarles cómo te fue o cómo estás, porque a veces no todos están preparados para sociabilizar de nuevo, conversa del fútbol, de lo que te gusta, conversa de un libro. Porque hay muchas cosas por conversar, de música, de cantantes. Salió una nueva canción, salió un nuevo libro, un nuevo video. Y conversa de cualquier cosa, pero disfruta las sensaciones de las personas. Si tú eres de los que hoy todavía tiene sensación incómoda o recelo de decir te quiero, te extraño, te amo, dilo, ¿cuál es el problema? Pelea un poco con tu ego, pelea un poco con ese orgullo que no te deja y suelta. Dite quiero tal vez a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, dilo. ¿Cuál es el problema? No es que no están acostumbrados. No, yo quiero decirlo. Yo quiero decir que eres importante para mí en este momento. Yo quiero decir que te quiero mamá, te quiero papá, te quiero hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no? Para que no te quedes con la incertidumbre de que pude haber dicho cuando estaba vivo. Dilo en este momento. Valora, recuerda de forma positiva a los que se murieron y vive con los que todavía están vivos, con los que todavía están respirando al lado tuyo. Conversa, siente, perdona, suelta. Nosotros aprendemos a ser bondadosos y nosotros aprendemos a ser buenos, no esperando que sean buenos conmigo, sino porque sé que voy a mantenerme en el recuerdo de esas personas. ¿Por qué? Porque sé que estoy dejando un comportamiento bonito. A veces tú tienes personas que te topas en tu vida y no les vuelves a ver nunca, pero te cambiaron el día, te sacaron una sonrisa o simplemente te cedieron el paso o te cedieron un taxi. Y te diste cuenta que solo la actitud de esa persona te marcó para toda la vida y ni siquiera sabes el nombre. Eso tenemos que dejar nosotros en las personas que están en nuestro entorno, en nuestro metro cuadrado. Actitudes reales, positivas y diferentes. Si me gritan, ¿por qué debería gritar? Si me traicionan, ¿por qué debería en algún momento escudarme en el papel de víctima? Si tal vez yo también tengo la culpa de algo.
Entonces aprovechemos nuestra realidad, aprovechemos nuestra vida y vivamos como si fuese el último de nuestros días. El mismo tema a veces de la preocupación, porque vivimos preocupados porque mis hermanos, a mis hijos o a mi familia no les pase nada malo. Cuando nosotros nos llega la transformación y cuando nos llega la muerte, no vamos a poder ayudarles. ¿Y qué tenemos que hacer? Tal vez ser asertivos y darles los mejores momentos con nosotros. Cambiemos, vivamos, disfrutemos. Tú puedes dejar una actitud que las personas se pueden acordar toda la vida. Toda la vida. El que actúes diferente es una actitud tuya que te llena a ti y a ti te da la satisfacción de haber mostrado una actitud diferente. Pero que lo hagas de corazón, no que sea un proceso mental. No que sea un proceso mental en donde vivir positivo o ser buena persona o simplemente tener un día positivo requiere de un proceso. No, simplemente es una sensación que todos lo podemos hacer, una sensación que todos lo podemos generar. Y si nunca has sentido esa sensación, haz la prueba en algún momento. Prepara 5 sándwiches y anda a dejar a 5 personas de la calle que no conozcas. Mira qué sensación tienes cuando entregas el sándwich y te dan gratitud. Y esa sensación es bonita sentirle cada vez que tú das una actitud diferente, cada vez que evitas pelear, cada vez que eres asertivo, cada vez que aprendes a perdonar, porque sabes que todos nos equivocamos, porque sabes que hoy tú puedes estar juzgando a alguien y mañana puedes ser tú el que estén juzgando, porque sabes que hoy tú estás castigando a alguien, pero mañana tú puedes ser el quien castigues, porque vivimos en un mundo en donde lo que damos recibimos. Con la vara que nosotros medimos seremos medidos. Y a veces parece tan sencillo esta actitud, pero los impulsos no nos dejan. Aprovechemos de estas fechas, disfrutemos de la colada morada y las guavas de pan que son ricas aquí en el Ecuador. Sé que lo van a disfrutar y seamos los mensajeros de estas herramientas que te pueden servir para ti. Y si tú escuchaste el programa, si tú te sientes identificado con este programa, la idea es que tú seas el líder de tu espacio, porque un líder tiene que crear más líderes. Un líder nunca va a crear seguidores. Porque cuando un líder crea seguidores ya es un liderazgo confuso. Un líder tiene que crear más líderes. Y al momento que comenzamos a crear más líderes, tú comienzas a ser líder de tu espacio. Si tú escuchas la radio, aprende a ser líder de las personas que ves todos los días y cambia de actitud. A las personas que tal vez están en tu entorno, que pasaron por muerte o que en estas fechas se te acercan y dicen, ay, es que yo estoy sufriendo o sigo triste por esta persona que se murió. Dale un pensamiento diferente. No actúes dándoles pena. Ay, sí, qué pena. No. Se murió, le enseñó, se transformó, suéltelo, disfrute de sus hijos si están vivos, de sus hermanos si están vivos, llame a sus papás si es que no les ha llamado y están vivos, pero tú sé el cambio. No generes ni des oídos a las personas a veces que se entristecen con un muerto, porque al momento que escuchas y tú no dices nada, estás también involucrando la sensación de malestar a la otra persona. Aprende a ser un líder, aprende a dar un sano consejo, aprende a dar un buen abrazo, aprende a decir que todo va a estar bien. Aprende a decir que valore a las personas que están con él, que vea el lado positivo de la muerte, y tú comienzas a hacer el cambio desde hoy, 1 de noviembre, para tener un mes excelente, para terminar un año cerrando ciclos emocionales negativos y transformando ciclos emocionales positivos, porque tú tienes el poder, es tu luz y todos tenemos esa luz. Y esa luz se la siente, esa luz no se la piensa, esa luz no va desde la parte mental, va desde la parte de sensación. Y esa sensación es la que tú comienzas a disfrutar cuando das una actitud diferente, cuando cambias, cuando no juzgas, cuando prejuicias. Tú estás aprendiendo el significado de vivir, que es dar lo mejor de nosotros. Nuestra bondad, nuestra actitud, nuestra humildad es lo mejor que podemos dar nosotros. Con todas las bendiciones del mundo, yo estoy encantado de estar lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busque el lado humano de las personas. Te damos herramientas para que tú seas el líder de tu espacio. Cambias tú y cambian todos. Recordarles que Mandala Centro Holístico en Facebook nos pueden encontrar en Lo Sencillo de la Vida en el canal de YouTube, y en el norte de Quito, en Anazacota, Puento y Real Audieza como Mandala Centro Holístico. Atendemos previa cita al 0998 650821 o al 0987 566 914. Voy a repetir los números: 0998 650821 y el 0987 566 914.
que solo tú sientas la luz depende de ti. Aprende a dar lo mejor de ti, aprende a dar bondad, aprende a dar esencia, aprende a dar actitud positiva y vas a recibir. No tal vez en ese momento, porque todos tienen problemas y todos tienen su percepción de vida. Pero cuando tú enseñas pensamientos diferentes, cuando tú das abrazos sinceros, el que comienza a cambiar es tú. ¿Qué es lo mejor de eso? Que las emociones son contagiosas. Y cuando tu emoción comienza a estar más positiva y cuando tu emoción comienza a estar más ilusionada, más confiada, vas a transmitir eso a todas las personas que amas. Vas a transmitir eso a todas las personas que están contigo. Nuestro lenguaje corporal habla mucho de nosotros. Hay cosas que la boca no puede decir, pero nuestro lenguaje corporal habla mucho de nosotros. Estamos decaídos, estamos culpables, estamos vacíos. Simplemente está en nosotros. Ver el punto positivo y la gratitud al plato de comida, a la vestimenta y al colchón. No todos lo tienen. Si tienes personas que a veces te hablan por ahí, pues agradecen porque tu vida es importante, entonces por eso hablan de tu vida. Y valora y honra a las personas que se murieron. ¿Por qué? Porque esas personas se transformaron para dejarte el mejor consejo de vida, que es cambiar, ser mejor y dar lo mejor de ti. Soy Andrés Carrera, buen año y todas las bendiciones del mundo. Disfruten la colada morada. Chau, chau.